Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde a cada uno de ustedes que nos están viendo. Y gracias a cada uno de los hermanos que se ha conectado en esta noche. Dios los bendiga. Amén, amén. Amén. Espero que estén todos bien, ¿verdad? Nos alegramos y nos regocijamos en nuestro Señor que ha sido bueno por un lunes más que podemos estar reunidos en el Kingdom Fruit Bible Study, el estudio bíblico Fruto del Reino. Si esta es la primera vez viéndonos, ¿verdad? Les recomiendo, ¿verdad?, que vean nuestros videos, que nos apoyen con un like y que se suscriban al canal para así, ¿verdad?, recibir palabra del Señor que compartimos aquí cada lunes para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que en este lunes, ¿verdad?, me gozo con cada uno de ustedes, con su presencia y estoy contento, ¿verdad?, de poder traer otro estudio más para la gloria de Dios. Un pequeño estudio, ¿verdad? Y le puse como tema o título bloqueo de emociones. Bloqueo de emociones. Amén. Vamos a estar hablando un poco de eso, perdón. Vamos a estar hablando un poco de eso, ¿verdad? Del bloqueo de las emociones, de qué son las emociones y cómo nosotros, ¿verdad?, podemos bloquear a veces lo que verdaderamente sentimos que nos impide hacer la voluntad de nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo varios versos y el primero se encuentra en Génesis capítulo 2. Del versículo 15 al 17. Y después de ahí vamos a brincar al 22 y 23. ¿Todos lo tienen? Amén. ¿Lo tienen? Amén. Génesis capítulo 2, del versículo 15 al 17, y después brincamos 22 al 23. Amén. Dice así, lo voy a leer, dice en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo lablara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Será el 17, y ahora vamos al 22 y 23. Y el 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Amén. Amén. Y amén. Y cuando estamos hablando, ¿verdad?, de las emociones, el tema era bloqueo de emociones, o bloqueando las emociones. Y una de los significados, ¿verdad?, las emociones es un efecto, una sensación o una impresión. También como definición tiene una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa. O sea, puede ser en la tristeza o la alegría, que va acompañada de cierta conmoción somática. Las emociones. Puede ser una reacción, ¿verdad? Algo que nos pase físicamente o mentalmente. Por ejemplo, si estamos cruzando la calle distraídos y escuchamos el ensordecedor sonido de una bocina cerca, nos asustaremos. Esa es una de las diferentes emociones, ¿verdad? Uno de los ejemplos que tienen. Y hablando de las emociones, ¿verdad? Como hemos hablado en estudios pasados, hoy en día, ¿verdad?, tenemos que cuidar mucho de eso, de las emociones. Aquí cuando estaba leyendo en Génesis, ¿verdad? Esto es cuando Dios le estaba hablando. Perdón, se está conectando Stephanie.
Amén. Yo creo que se está conectando ahora. Usted bendiga. Bendiga, Stephanie. Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Estamos leyendo en Génesis capítulo 2, del 15 al 17, y después brincamos del 22 al 23. Hablando, ¿verdad? Cuando Dios le había creado al hombre y le dio las primeras instrucciones de qué él tenía que hacer y de qué él podía hacer y qué no podía hacer, ¿verdad? Y ese es el primer ejemplo, ¿verdad? Donde vemos que Dios, de su voz, ¿verdad? Le da un mandamiento, porque todo lo que sale de la voz de Dios para que nosotros hagamos o no hagamos, lo tomamos, ¿verdad? Automáticamente como un mandato. Es un mandato que Dios le dio a este hombre, ¿verdad? Para que siguiera y no hiciera. Y vemos, ¿verdad? Que el principio de estas cosas, cuando ellos comen del fruto, aquí fue donde vino una 15. alteración a las emociones. Habían unas instrucciones que él tenía que seguir, falló en seguirlas, comió del fruto y se alteraron las emociones, ¿verdad? Por medio del pecado, han sido muchas cosas alteradas, ¿verdad? El sentido natural de cómo funciona el hombre, de cómo funciona la bestia, de cómo funciona, ¿verdad? Aún la naturaleza, muchas cosas afectó por medio del pecado, ¿verdad? Aún la naturaleza, vemos que tantas cosas están pasando por medio de eso mismo. El pecado creó que hubiese un desorden en el ser humano, en el animal y aún en la tierra. So, estamos viendo, ¿verdad? Las consecuencias de lo que pasa por medio del pecado. Así fue como comenzó, ¿verdad? El desorden en las emociones, las cuales nosotros, ¿verdad? Estamos llenos de ellas y por eso siempre enseñamos una y otra vez, ¿verdad? Que no nos podemos dejar llevar por estas emociones. Porque estas emociones, ¿verdad? En muchos casos, lo que nosotros sentimos o lo que nosotros pensamos muy fácilmente se puede desviar de lo que nosotros creemos cuando estamos molestos, cuando estamos alterados, cuando estamos pasando por un problema. Podemos hablar fuera de lo que conocemos por causa de las emociones alteradas. Amén. Amén. No sé si el hermano Saúl quiera decir algo. Amén, es bien interesante eso en Génesis porque nunca lo vi de esa manera. Al comer del fruto del árbol de la ciencia, cuando pensamos que se abrieron sus ojos, ¿sabes? No tomé esa parte de las emociones, ¿me entiendes? Porque literalmente se despertó todo en el hombre al comer del fruto. So, está bien interesante esto. Amén. Y de verdad, como tú dijiste, vemos como en el capítulo de Génesis, Dios pone a Adán en el huerto del Edén y le da unas instrucciones, ¿verdad? Y pues, al no seguirla, se le abrieron los ojos. ¿A qué quiero traer con esto? Cuando nosotros no seguimos instrucciones, si vemos en la vida nosotros cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Siempre estuvo nuestros padres que nos dijeron, mira, no hagas esto, ¿sabes? Y nosotros, hay muchas cosas que tuvimos que aprender a manera dura porque éramos medios cabezones y pues de la misma manera que en el Génesis, pues sucedió esto con Adán y Eva, pues no es tanto la comparación, pero en el sentido de la manera en que se abrieron los ojos. De la misma manera que se abrieron los ojos a ellos, nosotros como seres humanos crecemos, aprendemos de nuestros errores y pues nos ayuda a ser mejores cada día. Amén. Amén. Eso es amén. Demasiado de brutal queda esa aportación, me gozo, ¿verdad? Una de las cosas, ¿verdad? Que trato de no discutir y entender cada día más el porqué, ¿verdad? De cuando específicamente estamos hablando, cuando nos encontramos con diferentes personas, ¿verdad? Y personas que no son creyentes. Y tú sabes que hoy en día tenemos muchas diferentes cosas que están aconteciendo, ¿verdad? Tenemos... es que son tantos los temas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hace unos días atrás estaba viendo, ¿verdad? Con esto de la identidad. ¿Qué temita más fuerte, verdad? Porque creo que todos, ¿verdad? Como seres humanos, nos preguntamos un día a otro, ¿qué es nuestro propósito aquí? ¿Para qué estamos? Y estamos viendo, ¿verdad? Que falta mucho eso, el que las personas sepan cuál es su identidad, para qué han sido creados, para qué Dios los puso. Amén.
¿para qué Dios los puso? ¿Para qué Dios nos creó, verdad? Y muchas personas tienen esa pregunta con la identidad, ¿qué yo hago aquí? ¿Para qué yo soy? ¿Para qué voy a hacer? Y vemos que muchas personas, ¿verdad? Especialmente la semana pasada estaba viendo una persona decir que era una mujer y ella decía, yo no quiero que me digan que soy una humana más nada, yo soy un pájaro y quiero que me digan que soy un pájaro. Y digo, wow, a ese nivel estamos. Y estamos en un mundo donde se ha vuelto la cosa tan aceptable que si una persona dice que quiere ser un pájaro, todo el mundo tiene que creérselo y decirle que es un pájaro, aunque no lo sea. Y creo que, verdad, la perversidad por medio del pecado y por medio de lo que se permite, porque aún las personas que Dios puso como atalaya para que representen su nombre, porque siempre hago este ejemplo, ¿verdad? Yo trabajo para el correo y cuando una persona me ve con el uniforme, me dicen, no, tú trabajas para el correo, tú tienes que ser, yo te trosteo a ti para darte mis cartas, esto aquí tiene chavo o tiene lo que sea, o, cosas importantes, pero como yo sé que tienes tu uniforme y te conozco, yo confío en que tú lo vas a hacer, ¿verdad? Que tú lo vas a llevar donde tiene que llegar. Y creo que, ¿verdad? Eso es bien importante. Y hoy en día, ese es el problema, ¿verdad? Vemos como personas quieren buscar eso, la identidad y la aceptación, ¿verdad? Que hay es el problema. Muchas veces es en las iglesias. Creo que tenemos que tener amor, a la misma vez tenemos que tener, ¿verdad?, la proyección de lo que Dios dijo. Si Dios no está de acuerdo con una cosa, nosotros no podemos ser más misericordiosos que Él y querer ir por encima de lo que ya Él estableció. Y creo que, ¿verdad?, la aceptación hoy en día está causando muchos de los problemas. Pues estamos diciendo, sí, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Como quiera, no te voy a faltar el respeto, te voy a amar. Tú sabes cuánta gente yo tenemos diferentes opiniones. Aún personas que somos hermanos en Cristo podemos tener diferentes opiniones en algo. Pero al último del día, ¿verdad? Las cosas son establecidas por la palabra. La palabra es lo que nosotros miramos y decimos, espérate, esta es la instrucción, esto es lo que no falla, amén. Y vemos, ¿verdad? Que cuando nos salimos de la instrucción, hay un caos, no solamente en las emociones, sino en las acciones y en todo lo que nosotros hacemos, amén. Quería, ¿verdad?, continuar al próximo versículo que se encuentra en Mateos capítulo 13, del verso 10 al 15. Espérate, Mateo. Robert, yo quería decir algo. Amén. Suéltalo. Mateo, Mi mamá hoy mismo me compartió que en una escuela, no sé el nombre, pero en un sitio en Atlanta, Georgia, un nene quería vestirse de nena para la graduación. así tan poca vergüenza, así está eso. Y que ahora están haciendo un revolú, ellos están como protesting, como, o sea, como de Sí, esto así. Ajá, porque como que los padres de Serene apoyan eso y están diciendo como que la escuela está mal. Y fíjate, la escuela, como no quería hacer caso, they banned them from being at the graduation, como que no lo sacaron de la graduación. Al muchacho, eso está creyendo ahora en la noticia un revolú. Eso es el mismo enemigo, ya. Para que tú veas, como tú estás diciendo, como que tú sabes, lo que hacen cosas así, quieren que el mundo lo vean como ellos los ven. Y eso no es así. Amén. Está todo el mundo perdido, claro, está todo el mundo perdido, mijo. Ay, Señor, que aprende el nombre de Jesús. Yo te voy a decir a mí que tú mi hijo, y tú me dices que Dios me quiere ser mujer. Mira, yo le meto, Dios perdona, si le meto en la cara a esa y se le quita la patería y la. Mira, ay, yo te digo la verdad, que perdona, Señor. Son loqueras de ese mismo demonio, entonces se meten a todos los nenes. Creo que tiene que ver en la educación también. Nosotros muchas veces somos culpables los padres, le damos hilo mucho en la educación y en el estar físicamente con nuestros hijos, y la ausencia crea distracciones y atracciones, y las atracciones muchas veces en este siglo donde vivimos las cosas
Muy bueno, Raúl. Amén. También añadiendo un poco más a eso, también yo culpo mucho al gobierno, de verdad, que vivimos, que da mucha accesibilidad a todo este tipo de behaviors, y también penaliza a alguien si está en contra, ¿me entiendes? Un comentario como si tú dices un comentario sobre una persona que es homosexual públicamente, pues te puede meter en un problema, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y hemos visto cómo el gobierno trata de, ¿sabes? Está implementando estas reglas hasta en nuestras propias casas. No podemos gobernar nuestras propias casas. Tratamos de correr un hijo de nosotros, te llaman la policía y DCA y todo ese problema, ¿entiendes? Y es como que, o sea, Dios nos da un mandato a nosotros de gobernar nuestras casas, de instruir a nuestra familia, ¿me entiendes? Y el gobierno nos quita eso, el gobierno nos quiere cambiar la identidad a través de las emociones y a todo esto a nuestros hijos, ¿sabes? Y esto ya viene ya desde ellos muy pequeños. Se ve desde muy pequeño con los libros que le están dando y todo este tipo de cosas. ¿Sabes? Podemos educar a nuestros hijos en la casa, pero tenemos que entender que hay un mundo allá afuera, que ellos también están expuestos a eso. Y ese es el problema de cuando se trata de toda esta situación. Creo que sí. Estoy de acuerdo en eso y creo que también, ¿verdad? Una de las cosas que tampoco ayuda es que obviamente ellos pasan mucho más tiempo en la escuela de lo que pasan en tu hogar. Ya cuando llegan a la casa, llegan a comer, bañarse, hacer las asignaciones y a dormir. Y creo que eso, ¿verdad? Pues muchas veces afecta estas cosas. Stephanie, dinos lo que nos va a decir y después nos lee Mateo 3, Mateo capítulo 13 del versículo 10 al 15. Amén. Amén. Es como decía Saúl, como que el gobierno quita como el poder como padre, como que nos quita, ¿verdad? Tú sabes, porque los padres, Dios te bendiga, Mana Lourdes. Amén, amén. Me alegro verte. Gracias, pues, igual, como igual que, amén, pues, tú sabes, como que nos quita el poder, como decía Saúl, como que hoy en día un padre, como que le quita como el derecho a los padres, en una forma, digo, porque como que hoy en día, los tiempos de antes, hasta los mismos maestros le daba con una ruler en la mano de los nenes. Ahora sí los mismos padres cogían los hijos, van presos. O sea, eso son muchas cosas que el gobierno mismo ha puesto que lo hace difícil como padre instruir los niños por el buen camino, por muchas cosas que están sucediendo como worldwide, tú sabes, con el gobierno y todo eso. Amén. Léenos ahí si puede de ver Mateo 13 del 10 al 15. ¿Quién, yo? La hermana Stephanie. Bueno, tú lo puedes leer después que ella lo lee en inglés, porque creo que ella lo tiene en inglés y tú después lo lees en español. Pues está bien. Un resumen de lo que estamos hablando, ¿verdad? El tema es bloqueo de emociones. Bloqueando las emociones. Usamos, ¿verdad? Como primer versículo en Génesis capítulo 2, donde Dios le da el mandato a Adán, ¿verdad? De que no comiera del fruto, del árbol de la ciencia y de estas cosas, ¿verdad? Y cómo él comió y la paga que hubo, ¿verdad? Por medio de eso. Como desobedeció la voz de Dios y hizo, ¿verdad? Conforme a sus deseos, sabiendo que estaba mal, terminó pagando unas consecuencias y eso le dio acceso, ¿verdad? Creo que hay personas que usan mucho la palabra un portal y a veces cuando tú abres una puerta a algo, especialmente a una tentación y tú le abres la puerta, eso trae, ¿verdad? Ciertas consecuencias que después acarrean y vemos cómo cuando él por medio del pecado, cómo se desordenó todas las cosas, ¿verdad? Estábamos hablando que las emociones del ser humano ahora están descontroladas. Por eso es que hay muchas personas que nacen hoy en día diciendo, oh, yo siento ser así, yo siento ser así. No discuto eso porque yo estoy completamente de acuerdo y le voy a decir por qué. Muchas personas se matan argumentando muchas cosas, pero ¿sabes qué? Yo creo que nosotros nacimos con el pecado original, ¿verdad? Todos nacimos con él.
del cual nosotros nos tenemos que arrepentir, porque si alguien quiere llegar al reino de los cielos, tiene que hacer ¿qué? Arrepentirse y tienes que ser un nuevo hombre. Tú no puedes ser un viejo hombre, tienes que ser un nuevo hombre. Tienes que arrepentirte, ¿verdad? Tienes que bautizarte y ser el nuevo hombre. Eso creo que, ¿verdad? Por causa de esa desobediencia, se descontrolaron las emociones, se descontrolaron los animales aún y muchas cosas que vemos, ¿verdad? Aún, con la naturaleza. Esa es la paga, ¿verdad? De las cosas que se permiten por medio de la desobediencia y cuando entra el pecado. Amén. Y ahora estamos leyendo en Mateo capítulo 13, del versículo 10 al 15. Lo puede leer Stephanie y después lo lee la hermana Lourdes. De día 15. Sí. Que se me perdió la página. Mateo 13. Del 13. Mateo 3. Mateo 13, del 10 al 15. De día 15. Que sería en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Amen. Then the disciples came and said to him, "Why do you speak to them in parables?" And he answered to them, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven. But to them it has not been given. For to the one who has more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. This is why I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor they understand. Indeed, in the case of the prophecy of Elijah is fulfilled, that says, "You will indeed hear, but never understand. And you will indeed see, but never perceive. For the people's heart has grown dull, and with their ears they have barely heard, and their eyes have been closed. They should see with their eyes and hear with their ears, and understand with their heart, and turn, and I will heal them. And I will heal them." Amen. Amen. Amén. Mana Lourdes, ¿no puede leerla en español, por favor? Ok, es del 10 a ¿cuál? Al 15. Al 15, ok, en el nombre de Jesús. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, no les es dado, porque a cualquiera que tiene sed, se le dará y tendrán más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo les sane. Hasta ahí, amén, ¿verdad?
o hasta el 16. Amén, hasta ahí. ¿Nos Hasta quieres ahí. decir algo? Sí que aquí vemos, ¿verdad? Que el Señor Jesús, siempre, ¿verdad? En el ministerio que él tuvo aquí en la tierra, él siempre estaba hablando en parábolas, porque él quería, ¿verdad? Que ellos entendieran, porque él sabía que si él hablaba de otra manera, ellos no iban a comprender lo que él quería demostrarle y enseñarle. Y era así, que así mismo no entendían, como él dice, que tienen oídos y no oyen, de oído oiréis y no entienden, ¿verdad? No entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, ¿verdad? Porque ellos no iban a entender y así mismo ni comprendían algunas parábolas. Por eso es que él quería, para demostrarles a ellos, a ver si podían comprender más lo que él les traía. Y algunos comprendían, llegaron a comprender, ¿verdad? Pero los que estaban ciegos y tenían mucha, ¿verdad? Estaban cegados del pecado, por más que él le quería entender y explicar, ellos no iban a entender nada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tremenda aportación. Stephanie, ¿tiene algo que decirle acerca de lo que leíste o no? Sí, because I don't really know what is that, a parable, but I was Googling it. I guess it's like a simple way of teaching or giving a lesson, like for someone to understand better. Sí. Es utilizando como una historia para narrar algo, para llevar tu punto a cabo, para que entiendan el mensaje que le estás tratando de llevar. Ajá, amén. ¿Nos quieres decir algo de eso? Amén. No, Mana Lourdes said enough. Ya, pues. Ya dijo que Lourdes dijo suficiente. Amén. Pues. Amén. Continuando, ¿verdad? Vemos cómo ahora las cosas, ¿verdad? Después de tanto tiempo, ¿verdad? Empezamos en Génesis, ahora estamos en Mateo. Ahora estamos hablando cuando Jesús está, ¿verdad? Hablando estas cosas. Y creo que es bien interesante, ¿verdad? Porque como él les decía en el principio, ellos le hacen la pregunta que por qué él le estaba hablando en parábola. Él le dice, porque a ustedes se le ha dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y que ellos tenían diferente que los otros no tenían. Ellos Que estaban siguiendo. creían, ¿verdad? Que Ellos creían. ya seguían ya al maestro. Y creo que una de las cosas, ¿verdad?, que hoy en día vemos es que hay muchas personas que tratan de aprender las escrituras, pero para utilizarla como un medio para atacar, ¿verdad? Tú tienes muchas personas que no son espirituales, personas que ni tan siquiera creen en Dios, pero utilizan la palabra como para defenderse o atacarte. Y a veces la transversan, tú sabes. Sí, No, para no acomodar lo su dicen. causa. Sí, Para no acomodar lo su causa. dicen, exacto, para acomodar su causa, no la dicen correctamente. Simplemente a beneficio de ellos. Y creo Eso que la palabra, amén. ¿verdad? Es bien directa. La palabra, ¿verdad? Esto es un trato personal de Dios con el hombre. Un trato personal. Es personal. Por eso cuando muchas personas se habla la palabra, sienten como que es para ellos. Pero verdaderamente yo siempre estoy de acuerdo con que sí, la palabra es para nosotros. Yo personalmente trato, ¿verdad? De basarlo lo más bíblicamente que pueda a mi entendimiento, ¿verdad? Pero el problema que había con estas personas, ayer lo está diciendo, ustedes entienden los misterios del reino, pero era porque ya ellos habían dejado todo para seguirle a Él. El minuto que tú aceptas a Cristo en tu corazón y tú vives para Él, ya tú dejaste de ser un hombre carnal, tú estás siguiendo al Maestro. Vas a cometer tus faltas. Vimos cada apóstol, ¿verdad? Cometer sus faltas. Cada uno traicionaron al Maestro en el sentido de que, ¿verdad? Cuando las cosas se pusieron duras, todos le negaron. Pero todos sabemos que eso no les quitó, como hablamos la semana pasada, de ser un varón de Dios o no. Porque los varones de Dios tienen el acceso para poder cometer una falta, para poder pecar, pero no lo practican. Y creo que es verdad que
cuando hablamos de la palabra y de entender estos misterios, tú lo entiendes por el Espíritu. El Espíritu es el que nos hace capaces, ¿verdad?, para entender la profundidad de estas cosas espirituales. Cuando nosotros sabemos palabras, pero no somos espirituales, somos una amenaza, porque entonces la utilizamos para hacer daño. La mal utilizamos para atacar personas. Y una de las cosas que quería comentar, ¿verdad?, en el medio de la identidad y de tantas cosas que están pasando, creo, ¿verdad?, que públicamente con la homosexualidad, con muchas diferentes prácticas, yo no estoy de acuerdo. Pero verdaderamente no me da el derecho a mí de faltarle respeto a una persona que sea de esa manera. ¿Por qué lo digo? Porque veo muchas personas que a una persona homosexual lo tratarían diferente a una persona que si viene y es un pecador normal, ¿me entiendes? Un pecador que maybe lo que hace es diferentes cosas, pero no es algo como la homosexualidad o no es un criminal. Pero entra una persona que es de la calle, maloliente, y no van a darle un abrazo. Llega una persona que es homosexual y le tienen como asco. Y creo que como creyentes, como la imagen de Jesús, nosotros tenemos que ser más accesibles, tenemos que dar también nuestro amor, ¿verdad? Porque por medio de estas cosas, esto es lo que transforma, por medio del amor, ¿verdad? Y la disciplina. Porque creo que para que una persona entienda su error, tiene que saber que está en un error primero. Yo no puedo atacar lo que tú estás haciendo mal sin primero hacerte entender por qué tú estás mal. Tú sabes qué tú estás haciendo. Y creo que a veces somos muy rápidos, ¿verdad? Incluyo en tratar de traer una corrección instantánea y no demostrar amor, ¿me entiendes? Porque las personas perciben tu intención. Y cuando tú vienes a una persona y te acercas a ellos con asco o con repugnancia, ellos lo van a notar. Y creo que, ¿verdad?, es el genuino. Tenemos que demostrarle el amor de Dios y tenemos que también saber corregir cuando sea el momento de hacerlo. Todo con amor y en amor. Yo quería decir algo porque humanamente es más fácil juzgar que entender. ¿Por qué? Porque una vez humanamente uno lo que dice o lo que uno siente es lo que uno ve con nuestros ojos, ¿sabes? Y nosotros no sabemos el por qué ellos son así. ¿Sabes? Uno rápido. Y yo antes era así. Yo sinceramente antes yo decía cosas pero ahora como que entiendo diferente y no lo veo igual, porque es que tú sabes, uno no sabe el por qué, o son muchas cosas, pero humanamente uno juzga por lo que uno ve, tú sabes, como primera vista, y no entendemos, tú sabes, el por qué, tú sabes. Ahí es donde va el tema a juego, que bloqueo de emociones, para que podamos distinguir, ¿verdad?, en qué estamos moviéndonos nuestras emociones y cuándo estamos juzgando bien, cuándo estamos juzgando con justo juicio. Porque para poder hacer estas cosas que las palabras nos llaman a hacer, tenemos que estar bloqueando las emociones y moviéndonos en la palabra, moviéndonos en la fe, moviéndonos en lo que hemos creído, para poder restaurar, para poder levantar, para poder enseñar, para poder corregir, porque es necesario. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no nos educamos en ella? Amén. Solamente vivimos por medio de, como yo digo, de una fe compartida, de experiencias de lo que tuvo el pastor. Creo que el error del pastor lo respeto mucho y lo que él trae también, pero creo que ningún hermano está supuesto a ser satisfecho solamente con eso. Dios nos dio una responsabilidad grande y tenemos que educarnos en la palabra, tenemos que asegurarnos que meditemos en ella de día, de noche, que le pedamos al Espíritu que nos revele estas cosas profundas para poder entenderlas y hacer conforme a ella. Y cuando estábamos hablando de eso, ¿verdad?, quería poner eso ahí, tirarlo al medio de que sí, estamos supuestos a defender nuestra fe, nuestra creencia y señalar lo que está mal y lo que está bien, pero hay que moverse en amor y hay que también tener respeto por las personas, porque yo te puedo traer un buen mensaje faltándote respeto y así no brega las cosas. Amén. Y no podemos rechazar a las personas sin conocerlas. Aunque no las conozcamos, no las podemos rechazar porque lo veamos mal vestido, andrajoso, que sean homosexuales. Al contrario, tenemos que tratarlos con amor, hacer la diferencia de otras personas, tratarlo con amor y llevarle la palabra
o primero lo ayudamos, ¿verdad? Le damos de comer y por ahí vamos entrando y hablándoles, ¿verdad? De la palabra y poco a poco nos sacamos de donde están metidos, porque nadie va a dejar de ser como es de la noche a la mañana. Eso es poco a poco, uno tener que, ¿verdad?, ese contacto con ellos y hablarle poco a poco, y si lo podemos ayudar, darle la mano y por ahí le entrándole la palabra. Amén. Eso fue lo que dijo Pablo, que él como quien dice, tiró la palabra, y Apolo también de esto, pero el que da el crecimiento es Dios, es Jesús, tú sabes. Nosotros no tenemos control de esto, nosotros ponemos, tiramos la semilla, nos encargamos de nutrirla, pero el que va a darle el crecimiento, ese es el trabajo de Dios. Nosotros a veces queremos, ¿verdad?, meter las manos de nosotros. A transformar rápido a alguien, y no es así. Entonces lo visto de esta manera, le puse la corbata, le puse esta actitud, le cambié el recorte, y como quiera es un pecador. Lo que pasa es que ahora está bien vestido. Y entonces, ¿qué problema tenemos? Porque eso era lo que decía, cuando tú tienes la palabra y no tienes el espíritu, no eres un hombre espiritual, porque dice que para las personas que son carnales, esto es locura, pero para nosotros esto es poder de Dios. Pero es porque entendemos la revelación por medio del Espíritu, podemos entender la grandeza de las cosas de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y entonces esto es lo que nos da la libertad. Y me da gracia porque cuando Pablo estaba hablando, él dice que él es como preso de Jesucristo. O sea, un preso es una persona que está en cautividad. Pero él usa este ejemplo porque la libertad de él no es para hacer lo que le dé la gana, no es para pecar, sino que es una libertad en el reino que tiene condiciones, una libertad que tiene condiciones, que no puedes hacer lo que quieras y que tiene unas instrucciones a seguir. Por eso él utilizó ese ejemplo, porque cuando tú eres preso, hay alguien que está encima de ti y tú estás bajo el mando de esa persona, y nosotros estamos bajo el mando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, eso es amén. Y vemos, ¿verdad? Como le decía, amén. ¿Tienes algo que decir? No, amén, sigue, continúa. Amén. Y aquí en Mateo 13, ¿verdad? Estamos viendo que él está hablando a estas personas por medio de parábolas, ¿verdad? Diciéndole que de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. El corazón, la mente, porque cuando habla de corazón, ¿verdad?, muchas veces es la mente. Ahí es donde nosotros, ese es el storage, donde nosotros guardamos las cositas. Y a veces esto se carga de las cosas, ¿verdad?, de lo que no es el concepto de Dios, de las identidades falsas que hemos adaptado por cosas del mundo. Y se llena. Y entonces eso crea un peso y eso bloquea. Y dice que con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahí vemos lo que impide que el Señor se glorifique, ¿verdad? Amén. ¿A quién se parece eso? A Faraón, ¿verdad? Que por más que Moisés le hablaba, él no entendía, no oía y seguía necio. Eso es terrible. Ese es el mundo en el que vivimos hoy en día. Creo que, verdad, el problema de la identidad, el problema de que no saben su propósito, el problema de que no saben para qué están en este mundo, lo están llenando con las cosas que se ven en la internet, en las redes sociales, lo que vemos por donde quiera y lo que escuchamos por gente que no tiene ni conocimiento a veces bíblico, y estamos de acuerdo con estas prácticas. No se puede. Eso hay que ponerle un pare, ¿me entiendes? ¿Por qué? Amén. Porque esto afecta al ser humano. El storage, si lo llenas de cosas que no sea la palabra, vemos el efecto que tiene. Y con este pueblo estaba pasando eso. Se llenaron de tantas cosas que no era lo que Dios había establecido, que ahora tenían problemas para escuchar la palabra. Y esto es lo que, cuando nosotros nos movemos en nuestras emociones, ¿por qué digo que hay que bloquear las emociones? En muchas veces, porque las emociones nos llevan a tomar malas decisiones muchas veces. No todo el tiempo. Pero vemos por qué este mundo está como está. Porque hoy en día yo me ofendo si tú me dices la verdad.
una persona, si yo tengo algo en el ojo, no le gusta que le digan tienes algo en el ojo. Prefieren Amén. verse ridículos con algo en el ojo, pero que no le digan nada para no ofenderlo. Algo tan simple, ¿verdad? Un ejemplo tan simple como ese. Tiene algo en el ojo y si una persona se lo dice, le molesta. Y vemos qué problema se ha vuelto, ¿verdad? Poder tú decir la verdad libremente. Y vemos, ¿verdad? Que cuando esto pasa, entonces viene la aceptación. Y la aceptación ha llegado al nivel donde muchas personas no quieren eso. No quieren que tú le digas nada. No quieren recibir la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? De la aceptación. ¿Y de la aceptación a qué? Al pecado, a lo malo. Se está llenando, el storage de ellos está lleno de las cosas que no son de Dios y ahora no quieren escuchar la verdad. Y eso es lo que... Quieren seguir en esa condición. Claro, porque ya están cerrados los... Quieren pecar, seguir pecando, pero lo quieren hacer como algo bien, porque en la misma Biblia creo que lo bueno lo ven malo, pero yo digo que en el mismo la misma gente que son así, es que quieren vivir a forma como de su beneficio. Ellos quieren pues seguir esa vida de pecado, lo que sea, pero lo quieren como doblarlo de una forma que se vea como que ellos no están haciendo el mal. O sea, como que no están ofendiendo al Señor. Sí. Entonces que vuelvo y te digo, el problema es cuando llenamos el lugar de nosotros guardar las cosas, lo llenamos, el archivo de nosotros, le metemos cosas que no son la palabra de Dios, nos envolvemos en tanta vanidad y en tantas modas que hay hoy en día, porque las modas cambian mucho. La gente hoy tiene un estilo, mañana tiene otro, pero la palabra permanece. La palabra era efectiva ayer, es efectiva hoy y va a ser efectiva por los siglos de los siglos, porque si algo va a permanecer es ella. Y creo que en medio, ¿verdad?, de una generación donde no tiene identidad, donde está buscando la identidad en cuánta cosa hay, lo importante es que bloquees tus emociones, abras tus ojos, porque como dice, tenían los ojos cerrados. ¿Por qué? Habla de los ojos porque cuando tú tienes los ojos cerrados tú no puedes ver bien. Y no puedes ver bien qué, el plan de Dios, el propósito con el que Él te creó. Los oídos, porque no puedes escuchar su palabra, no puedes ser edificado, no puedes ser libertado. Y por eso es que hay que orar mucho para que estas personas, ¿verdad?, puedan ser abiertas sus ojos, que el Señor quite las vendas de sus ojos, los haga libres para que puedan ser seguidores de Jesucristo y por medio de Cristo ser libres para estar libres en sus ordenanzas, en lo que Él nos mandó, no libres para pecar, sino libres para hacer su voluntad. Y para que Él haga qué, dice, con el corazón se conviertan y yo los sane. El propósito de Dios es sanar nuestro interior. Las emociones han sido corrompidas por medio del pecado y Él quiere sanar eso, Él quiere restaurar la relación. Tú no me oyes más nada porque está bloqueado por medio de tus emociones. Permitiste que el pecado entrara y bloqueara el contacto que tú y yo teníamos. El contacto directo, como empezó Adán antes del pecado. Pero cuando el pecado se metió en medio, las emociones, eso pegó a dañar las cosas y hizo una distancia, ¿verdad? Eso crea una barrera entre Dios y el hombre. Y eso fue lo que hizo Cristo, ¿verdad? Por medio de su sacrificio para que hubiera paz entre Dios y el hombre, por medio de Jesús. No porque lo merecemos, no porque somos buenos, sino por su gracia inmerecida. Amén. No sé si el hermano Saúl tiene algo que decirnos. Amén, tranquilo, nos seguimos gozando, ¿verdad? Lo que están trayendo, siendo de bendición, de verdad, es interesante. Así que, ¿tienes algo más que leer? Yo lo leo, que estoy entendido, viene. Amén. Déjame ver si el hermano Ángel tiene algo que decirnos, Efraín. Hermano Ángel. Estás en mute, varón. So, si estás diciendo algo no te escucho, hermano Ángel. Y Efraín, ¿no tiene nada que decir? Sí, estamos aquí. Dios lo bendiga, amado. Bien, amén. Ya, gloria al Señor. Está embuchado, dale. Está guau, está loco por...
Bueno, lo estoy ahorrado. Pero nada, amado, mira, lo que le quería compartir era que, hablando de las emociones, y nosotros tenemos que ser sobrios, esa palabra fue una de las cosas que se pasó, la sobriedad, y es que tú tienes que estar tratar de buscar controlar las emociones para nosotros poder operar y poder juzgar con justo juicio. Si nosotros operamos fuera de la sobriedad, pues vamos a operar mal, vamos a hacer injusticia, vamos a tratar a las personas mal, porque no vamos a estar sobriamente, ¿entiendes? Vamos a operar en injusticia. ¿Qué pasa? Muchas veces, y una de las cosas que me gusta de este tema es que nosotros somos emocionales, ¿verdad? Todos somos emocionales. Por manera, las damas también son bien, la mujer de factoría es más emocional que el hombre. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos operando con personas, porque si nosotros nos dejamos llevar, las personas nos van a llevar a operar en las emociones en vez de operar en la justicia. Entonces nosotros tenemos que apelar al entendimiento del Espíritu Santo para no hacer las cosas por emoción, sino por sabiduría, por el conocimiento de Dios. Wow. Entonces, pues esa es una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que operar. Realmente estamos haciendo esto una emoción, realmente lo que hicimos fue reflejarnos en esta emoción que nos están, porque hay personas que son directamente emocionales, nada de espirituales. Entonces, ellos nos traen esa energía y nosotros nos reflejamos y operamos en vez de tomarnos un momento y poder juzgar con justo juicio, pues simplemente reflejamos en la emoción y hacemos conforme a nuestras emociones. Y sabemos, ¿verdad?, que pues tenemos que ser sobrios, poder discernir bien para poder determinar en el momento en el que nos encontramos, para poder juzgar bien las situaciones, para poder determinar una cosa de otra. Y eso es algo muy importante. Realmente hay que tener control sobre las emociones. Amén. Amén, nos gozamos. Gloria a Dios por eso. Hermano Saúl, te voy a pedir que nos leas bastante, pero es que el final está como muy interesante para cortarlo. Así que si nos puedes leer, ¿verdad? De Efesios, perdón, de Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 al 26, que sería el último versículo. Gálatas 5, del 19 al 26. Amén. Del 19 al 26. Sí, amén. Amén, todos lo tenemos. Aleluya a los hermanos ahí que lo... Ay, Dios mío. Aquí tienes mucho que decir, no tengo preocupación por ti. Te di bastante versículos para que puedas manifestar ahí lo que el Señor te dé. Amén, lo tenemos, hermano. Amén. Gálatas 5, del 19 al 26. Amén, y la palabra dice así, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros, envidiándonos unos a los otros. Amén. 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 De verdad está mira que eso puede crear la tercera guerra mundial. Pero está poderoso, ¿verdad? La palabra de Dios. Aquí en Gálatas vemos como habla sobre primero habla de la obra de la carne y tiene una lista ahí de todas las cosas
Lo más que me llama la atención que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Sabes? Somos este tipo de personas que vemos este tipo de cosas y ¿sabes? Y Dios está siendo bien claro con nosotros. ¿Sabes? Nos deja en la palabra, ¿sabes? Este tipo de cosas, mira, para traerlo más corto así, mira, yo no creo con estas cosas, ¿sabes? Si ustedes quieren entrar aquí, si ustedes quieren llegar a verme, ¿sabes? También se los dejo aquí, mira, yo quiero que ustedes sean amorosos, que tengan gozo, que tengan paz, que tengan paciencia, benignidad, bondadosos, mansedumbre, ¿sabes? Con este tipo de cosas yo no tengo ningún problema, pero los que tengo problemas son las que dije anteriormente. Entonces, nosotros como aquí también trato de meter un poco lo que estaba hablando al principio, lo del gobierno, ¿sabes? Que Dios nos da una ley, pero aquí en la tierra tenemos una ley y ese es el problema que estamos teniendo hoy día, que se nos hace muy difícil corregir este tipo de behaviors. Ahora mismo, si vemos a una persona con este tipo de comportamiento y se corrige, pues ahí tenemos un problema con la ley terrenal. Pero yo prefiero meterme 1000 veces en problema con la ley terrenal que meterme en problema con Dios. ¿Sabes? No podemos dejarnos de la vista larga a este tipo de comportamiento. Tenemos que corregirlo. No, yo sé que nosotros no somos quienes, quizás a veces para juzgar este tipo de cosas, pero también no es absorber ese tipo de cosas. No acercarnos a eso, no ver eso como bien, no andar con ese tipo de personas, porque eso dice mucho de nosotros también. Podemos ser creyentes, podemos caminar en los caminos buenos, pero si andamos con personas que no dan ese ejemplo, quizás tú no lo eres, pero la gente sabe, ahí se convierte el juicio en contra de ti, porque están viendo que tú andas con estas personas. Cuando Dios en la palabra nos dice cómo debemos de ser nosotros. Así que la Tercera Guerra Mundial. Take it away. Gloria a Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Como nos decía el hermano Saúl, y cuando buscan la identidad, ¿verdad? Personas que están buscando una identidad. Creo que para lo que nosotros fuimos creados, ¿verdad? Número uno, lo primero que Dios quiere de nosotros es que nosotros la adoremos. Si tú ves el propósito de los ángeles, ellos están para adorarle, para servicio a Dios. Esa es la adoración, ese es el primer propósito del ser humano, es para adoración a Dios, ¿verdad? Y la adoración por medio de buenas obras. Otra cosa de cuando el ser humano fue creado, él le hizo poco menor que los ángeles, porque en el Salmo 8 habla de eso, que él nos hizo poco menor que los ángeles. O sea, y cuando tú miras bien en las intenciones de Dios, era que lo que hay allá arriba se ha manifestado acá abajo. Por eso la oración de Jesús era esa, ¿verdad? Que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y cuando tú ves lo que él tiene allá arriba, ese es el reino. Y él lo puso acá abajo para proyectar lo que está pasando allá arriba, acá abajo también, ¿verdad? Que nosotros también tuviéramos la autoridad para gobernar sobre los animales. Mira que a Adán esa fue la autoridad que se le fue dada. Él tenía autoridad sobre todos los animales, porque hoy en día vemos a alguien en el zoológico o en el circo tener dominio de un león o de un oso y nosotros decimos, wow, qué cosa terrible. Pero Dios nos dio, ¿verdad?, esa autoridad. Adán tenía la autoridad de que todos los animales, mira, ven para acá, y esa era la autoridad que Dios le había dado, que reinaran aquí en la tierra como el reino que está ahí en los cielos. O sea, una proyección, ¿verdad?, de lo que está pasando allá arriba, acá abajo. Y creo que, ¿verdad?, cuando vemos el sacrificio de Jesús y lo que él hizo sobre la faz de la tierra, eso es lo que él quiere que nosotros seamos. La identidad es que nosotros seamos hijos de Dios por medio de Jesucristo, que le aceptemos en nuestro corazón, ¿verdad? Porque esa es la única manera de poder ser hijo de Dios. Hay tantas cosas que podemos ser en este mundo, pero ¿cuál más bonita? Por encima de profeta, por encima de pastor, por encima de cualquier cosa, ser llamado hijo de Dios. Y esa potestad se nos fue dada por medio de Jesús, aceptando a Jesucristo, ¿verdad?, como nuestro único exclusivo Salvador. Y cuando el hermano Saúl estaba leyendo aquí, ¿verdad?, en Gálatas, está hablando, ¿verdad?, de las obras de la carne. ¿Y qué pasa? Como estábamos hablando en el principio,
¿verdad? Hay una separación que hace entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Y Dios quiere ayudarnos a entender estas cosas para que nosotros no caemos en este error. Por eso yo siempre digo que yo las pongo por medio de la palabra para que vean que no es mi opinión, sino es lo que dice la palabra, que ella es la que nos está juzgando. Porque si alguna vez alguien siente que yo estoy hablando algo y sea personal, no es personal, y es personal, pero es entre Dios y tú. Porque Dios está haciendo esto personal entre Él y yo. O sea, cuando yo leo la palabra, créeme que yo siento que es que ella misma es la que me juzga, lo ha dicho Efraín en otras ocasiones. Nosotros leemos esta palabra y nosotros decimos, ay, de ese lado estoy cojeando, o déjame arreglarme. Qué bueno tener un espejo para nosotros ver el reflejo de nuestras acciones. Y vemos aquí, ¿verdad? Cuando habla de las obras de la carne, esto es lo que nos ayuda a entender cómo estamos obrando. Estamos en las emociones. ¿Cuáles son las emociones? Las que permitimos y le dimos acceso por medio del pecado. La carne. Las emociones. Muchas veces las emociones son en la carne. Y las emociones son buenas, pero siempre y cuando las lleves conforme a la palabra para que puedas hacer las cosas bien. Y vemos que ahí nos está dando, ¿verdad? Una lista de las cosas que no son agradables a Jesucristo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Quisiera tomar una pausa rapidito ahí, ¿verdad? Y una vez una persona, yo le hice la pregunta, ¿verdad? Estábamos hablando, le hablé de varias cosas del evangelio. Y yo dije, ¿qué similar hay entre una persona, ¿verdad? Que sea homosexual, una persona que sea un asesino, otra persona que sea un borrachón, y una persona que no tenga a Dios en su corazón? ¿Qué todas tienen en común? ¿Verdad? Porque a veces somos fáciles en juzgar una más que la otra, pero en realidad falta algo para cada uno de ellos. Que si ellos se mueren sin tener a Jesucristo en su corazón, se pierden. No van a heredar el reino de Dios. Lo que tienen en común es una cosa, que tenemos que arrepentirnos, que no podemos vivir de esta manera para poder llegar al cielo. Es clara la Biblia en cuanto a las prácticas, ¿verdad? De las cosas que tenemos que hacer. Y ahí es bien clara el adulterio. Hay muchas personas que no adulteran físicamente, pero adulteran la palabra, adulteran las leyes, adulteran las cosas a comodidad, como hablaba Lourdes ahorita, a su manera, para que se sienta bien. Porque muchas personas usan un verso de Pablo hablando, donde Pablo está hablando que lo que él quería hacer no lo hacía y lo que no quería hacer lo terminaba haciendo, pero estaba hablando del principio. O sea, después en el capítulo más adelante nos está dando a entender que ya él no hace estas cosas, porque ahora él es un hombre espiritual. A veces queremos, ¿verdad?, utilizar las cosas y torcerlas a nuestro beneficio, pero las palabras es nuestro espejo de la reflexión de cómo verdaderamente estamos espiritual. Y, ¿verdad?, nos enseña que la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda. Y estas son cosas, ¿verdad?, que las podemos leer rápidamente, pero verdaderamente tenemos que tomar una pausa en cada una de ellas y preguntarnos, ¿estaré yo idolatrando algo? Maybe no estoy idolatrando una imagen, pero estaré siendo demasiado con mi trabajo. Las cosas que Dios me dio, las estoy poniendo por encima de Él. Esa es una forma de idolatrar las cosas. A veces nos ponemos las cosas que Dios nos dio por encima del Dios que nos las dio. Hay muchas personas que hoy en día buscan la bendición de Dios y no buscan al Dios de la bendición. No quieren obtener la cosa completa, la quieren a mitad. Pero ¿cómo tú quieres solamente recibir una bendición? Yo entiendo que es bueno. ¿Cómo tú quieres solamente recibir un poquito de sanidad, que es bueno? Pero ¿por qué no al Dios que te la da? Que es mucho mejor. Amén. Y vemos, ¿verdad?, que la ira, la contienda, estaremos en ella. Estaremos contendiendo con nuestros propios hermanos, estaremos contendiendo en la familia. ¿Cómo estamos espirituales? Para eso está la Biblia, para que sea nuestro espejo, ¿verdad?, espiritual. Y pasando, ¿verdad?, cada una de estas cosas de la carne, dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Creo que la fe, ¿verdad?, una de las cosas más importantes, porque especialmente nosotros que hemos creído sin ver, es algo bien terrible, ¿verdad? El poder tú decir, yo creo en esto sin verlo. Y eso lo hace bien especial, porque los apóstoles pudieron ver a Jesús manifestándose, haciendo milagros, pero qué
qué bienaventurados somos nosotros que sin poder ver el acto podemos decir hemos creído en esto. Y creo que, ¿verdad? Es bien importante mantenernos en eso, en la fe, que no se aparte la fe, ¿verdad?, de nuestra mente para poder llevar las cosas conforme a la ley, no la ley del Viejo Testamento tanto, sino la ley de Cristo, porque él dijo que, ¿verdad?, todos esos mandamientos los enclausura en dos, que era amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, todo tu corazón y toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso es una cosa, ¿verdad?, que bien importante que quería tocar, porque como le estaba hablando ahorita, de nación, nosotros nacemos con perversión. Hay muchos nenes de 2 años que yo he visto haciendo cosas que los padres no le enseñaron, no la vieron en la televisión y están haciendo cosas malas desde chiquitos. Por eso cuando muchas personas dicen yo nací así, yo no estoy pendiente a discutirle eso. Si tú naciste así, te tengo que decir algo. Como le dijo Jesús a Nicodemo, una cosa tienes que hacer, nacer de nuevo. Porque de la manera que tú estás en este momento, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Amén. Y vemos que ahí lo dice, él ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos para que nosotros podamos andar en victoria, andar en esa fe y poder hacer lo que verdaderamente queremos hacer y lo que necesitamos por medio del Espíritu, que es el que nos guía, es el que nos fortalece y nos ayuda a hacer cada una de estas cosas. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no en la emoción, sino asegurarnos que andemos en el Espíritu. Y cuando tú andas en el Espíritu, sabes que andas por él, por los frutos. ¿Cuáles frutos? Los mismos que estábamos hablando, el amor, el gozo, la paz, y te vas a apartar de los que son las obras de la carne. Pero tú vas a decir, yo voy a andar en estas, que sea el Espíritu. Y termina diciendo él, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, hablándole a la iglesia. En medio de ustedes, no tengan envidia. Cuando alguien tenga una victoria, cuando alguien sea bendecido, gózate con él. Cuando alguien esté llorando, llora con él. Vamos a apoyarnos los unos a los otros y a no tirarnos los unos a los otros. Vamos a levantar los ánimos los unos a los otros y a poder juzgarnos por medio de la palabra. Que sea la palabra juzgándonos y no nosotros tratando de imponer nuestra emoción, nuestro pensamiento y nuestra opinión. Amén. No sé si alguien tenga algo que decir. Amén, amén. Hermana Lourdes. En Gálatas 6 que dice, el 6:2 dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Verdad? Como estábamos diciendo, que no debemos de estar juzgando y al contrario, sobrellevarnos, ¿verdad? Unos a los otros y ayudarnos y orar por cada situación, por ese hermano que estaba, como decíamos, los homosexuales, sí, hablándole y nosotros diciéndole, llevándole la palabra, ¿verdad? Ellos todavía están cegados, pues ¿qué debemos hacer, verdad? No criticarlo, sino, ¿verdad? Orar por ellos para que el Señor sea el que transforme su corazón, ¿verdad? Porque nosotros hacemos nuestra parte y le llevamos el mensaje, pero no nos quedamos así, seguimos orando por esa persona para que el Señor, ¿verdad? De alguna manera lo toque y obre en su corazón, ¿verdad? En su mente, de alguna manera lo que le llevamos, el Señor lo haga reaccionar, ¿verdad? ¿El reino es de quién? El reino es de Dios. Nosotros somos los representantes del reino, no somos los que imponemos el reino. Y creo que, ¿verdad? Eso pasa así. A veces el borrachón, nosotros no vamos a ir a la casa y quitarle la cerveza. Esto le toca a Dios. Dios pone convicción en su corazón. El Espíritu le va a hacer sentir que tiene que dejar ir de ciertas cosas. Yo cuando hablaba malo, yo hablaba, Efraín y Saúl saben que de la A a la Z, asteriscos y números, pero ¿qué pasa? Cuando el Espíritu trae convicción, tú te sientes como que tú vas a ser, mira, castigado, tú te sientes como que, wow, me siento bien terrible, como cuando hacíamos unas maldades de esas que le ocultábamos a nuestros padres y después sabíamos que nos iba una, que la varita de guayaba nos esperaba, esa convicción, pero no como que nuestro padre no... Porque viene un castigo para los que permanecen en estas prácticas, pero el Señor, el castigo de Él es para que nos corrijamos y volvamos a redil, para que podamos volver al reino.
la proyección que tiene para nosotros. El hermano Efraín. Tiene la manita levantada, el hermano Efraín. Amén, amén, estamos aquí. Mira, pues, hablando de esto, ¿verdad? Una de las cosas que quiero enfatizar porque es bien importante. Y es eso mismo que separemos criticar de juzgar. No es lo mismo criticar, no es lo mismo juzgar y criticar. La palabra juzgar tiene dos contextos: juicio de juicio de condenación y juicio de analizar, de determinar. Criticar no es lo mismo que determinar. Entonces, nosotros sí somos llamados a juzgar. Somos jueces, Amén. no de condenación, pero sí de juez. ¿Qué pasa? Tú eres en boca de Dios. Un ejemplo que quiero traer. Si tú tienes un hermano, que el hermano habla malo, pero entonces tú no le dices nada porque tú no quieres juzgar, ¿verdad? Porque eso es la corriente, la cultura, lo que está acostumbrado a decirse: no juzgue, no juzgue, no juzgue. Incluso el mundo, el enemigo, el reino de las tinieblas utiliza eso para callar a los hijos de Dios. No juzguen, no juzguen, no. La palabra dice: juzgar con justo juicio. Dice: no juzguen por apariencia, mas juzgar con justo juicio. Es el mandamiento de Jesucristo. Cuando él dice: no midas para que no seas medido, porque con la misma vara que tú mides, vas a ser medido. Antes de medir, sácate la viga que tienes en el ojo para que puedas ver bien. Dice: para que puedas ver bien, es para que puedas tener una buena medida. ¿Sabes? Trata de primero internalizar tus situaciones para entonces poder tratar a otros. Por esa es la situación que pasa mucho, en la cual dicen: pero ¿cómo es posible que esta persona viene a decirme algo? Pues tú no puedes decir nada porque tú vives en pecado. Tú no puedes decir nada porque tú vives conforme a tu concupiscencia, conforme a las obras de la carne que el hermano Robert está explicando. Pero cuando tú, aunque no significa que quizá la pata no te coge un poco y todavía estás trabajando con cosas, pero si eres lleno del Espíritu y te dejas guiar por el Espíritu, entonces tú tienes autoridad para hablar. ¿Sí? Tú sabes, sí, no, porque tú tienes un mal carácter. Sí, yo tengo un mal carácter, pero el Espíritu Santo está trabajando en mí, yo me someto al Espíritu. Hay veces que sí, que se me falla, pero él me juzga a mí. Por eso yo te comparto a ti que de igual manera tú tienes que trabajar tu carácter. No, que yo tengo problemas de pornografía, de lascivia. No, pues fíjate, yo soy un hombre y yo también padezco y también me llega la tentación, pero yo peleo con la tentación por medio del Espíritu Santo. ¿Tú me entiendes? No es que tú no te criticar una cosa, pero tú no te puedes callar, porque la palabra trae por medio de quien la profesa. Por eso dice: qué buenos son aquellos, qué bellos, qué lindos son los pies de los que traen las buenas nuevas. Eso dice la palabra, porque la bendición está en quien trae la palabra. Entonces, estaba diciendo que si tú tienes un hermano que habla malo y tú no dejas hablando malo porque no lo quieres juzgar, pues tú estás haciendo mal. Porque no es que tú no lo critiques o lo montes por otro lado, sino que tú te le puedes acercar, trata de hacer el acercamiento, hacerle entender: mira, varón o dama o hermana, te está hablando de esta manera, eso parece que observa, por usted no está mal. Mira, la palabra nos dice que no deberíamos de hablar de esta manera. Mira, hermano, ustedes están en el shopping y se está comiendo la uva sin pagar. Amado, eso no es de gratis, varón, eso hay que pagarlo, o sea, eso es robar. ¿Tú me entiendes? Porque el propósito tiene que ser la edificación. Una crítica, dicen crítica constructiva y destructiva. Está bien, pero crítica es crítica. Sin embargo, cuando tú vas a traer una exhortación a la edificación, tú vas a señalar una situación con el propósito de enseñar a ayudar a enderezar lo torcido. Y eso es por medio del poder de Dios, por medio de la palabra, porque para que reciba fe tienes que darle palabra. Si no le das palabra, no va a recibir fe. ¿Cómo va a creer si no le das palabra? ¿Cómo va a creer si tú no eres la palabra, tú no portas la palabra y tú interactúas con la persona? Es homosexual, es borracho, esto. Pero tú necesitas interactuar con alguien y por medio de tu justicia recibe la verdad de Dios. Pero ¿de qué te vale tú estar en un grupo de impíos que tú no aportas nada de la Biblia? Muchas veces ni siquiera saben que tú eres cristiano. Estás en el trabajo y no saben que eres cristiano. Vas a la tienda y no saben que eres cristiano. Tienes amistad y no saben que eres cristiano. Pero pues, tú sabes, un problema, porque tú estás viviendo una vida secreta. Esto no es Batman.
tienes que ser Superman. Fíjate, Superman todo el tiempo es Superman. Ese disfraza de un humano. Pero tú tienes que ser todo el tiempo cristiano. En todo tiempo, no los días de iglesia, ni con los grupos. Dios te bendiga. No, tú eres cristiano todo el tiempo. Y no tan solo de profesión de boca para afuera, sino también esfuérzate por darle fruto del Espíritu. Fue lo que nos trajo nuestro hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias por la aportación. Y creo que sí, eso fue lo que había mencionado, ¿verdad? En cuanto a los atalayas. Y cuando vemos que la palabra habla de los atalayas, esa era la persona que estaba en un lugar alto, mirando para cuando viniera, ¿verdad?, la persona a atacar la ciudad de ellos o su pueblo, él pudiera dar la advertencia. Lo mismo que decía Efraín, ¿verdad? Nosotros vemos que viene el peligro, tenemos que dar la advertencia. Hey, esto te va a causar peligro. Estas acciones, ¿verdad?, te pueden causar juicio, te pueden causar esto, te pueden llevar a la perdición. So, creo que eso es lo que siempre Efraín y yo hablamos, que siempre tenemos que buscar un balance en la vida. ¿Y cómo lo encontramos? Llegamos en el acuerdo siempre de que es el Espíritu el que nos ayuda a balancear estas cosas, entre no juzgar en las emociones y poder ser justos, pero a la misma vez, cuando juzguemos, entender que yo pude estar de aquel lado también, del lado que tuve que recibir una vez, y entender también que tengo que tener misericordia, tengo que tener compasión y también paciencia cuando juzgue, para que en vez de construir la persona y que Dios trabaje con ella, no termine destruyéndola. Porque es tan fácil construir, ¿verdad?, un castillo de arena. Puede ser un poco complicado, ¿verdad? Tú buscas las cosas, haces el castillito, se tarda un poco, es un poquito complicado. Pero para que ese castillo se derrumbe, solamente se conlleva una ola. Una ola llega, ¡pum!, arruinó todo tu trabajo. Y tenemos que asegurarnos que después que construyemos con palabras, no destruyamos con la final. ¡Pah! Y ahí todo lo que construimos de nada nos sirvió, porque entonces lo destruimos con nuestra misma palabra. Entendiendo que la palabra dice, ¿verdad?, que la lengua, esa puede encender un bosque. Eso. Ahí hay fuego que puede ser, ¿verdad?, malo, o puede traer mala combinación si usamos la palabra errónea. Amén. No sé si alguien más tenga algo que decir. Este era el último verso. El hermano Saúl está ahí shaking his head, como que cocinando algo, no sé. Man, hermano, yo rompí. ¿No tienes algo que decir? No, amén, me gozo con las aportaciones que han traído los hermanos, de verdad. Ha sido de bendición esta noche. Amén, nos gozamos contigo, ¿verdad? Y gozoso que te pudiste conectar. El hermano Ángel, ¿tiene algo que decirnos? Vamos a gozarnos con él ahí, que no lo escuchamos. Ya las hermanas y los hermanos dicen lo que tienen que decir, eso. Yo estoy de acuerdo con eso, 100%. No tengo nada que decir. Amén, varón. Buen provecho. Stephanie. Gracias. Yo digo lo mismo, que todo eso, como que pegaron, habló bastante. No, amén. Siempre estamos, ¿verdad?, ahí dispuestos a escuchar la opinión, la hermana Lourdes. Sí, que eso era lo que yo quería decir, a lo mejor no lo dije bien, pero que era corregir no rechazar a los hermanos, pero corregirlo, tú sabes, corrigiéndolo con amor y decirle las cosas exactas, porque si está mal uno no puede dejar de decirle en el error que están. Hay que decirlo, hay que hacérselo saber, y que nosotros lo tratamos, tú sabes, no lo vamos a rechazar, pero no vamos a estar de acuerdo con el comportamiento que tengan, de que hablan mal o en lo que hagan, tú sabes, que esté incorrecto. No vamos a apoyar nada de eso, pero siempre vamos a tener que tener una palabra y corregirlo, pero hacerle entender que a pesar de que están mal, pues no lo vamos a rechazar, pero vamos a estar ahí, tú sabes, hablándole, corrigiéndolo, porque no podemos permitir, ¿verdad?, que estén en un error. Siempre hay que tratar de sacarlos de ahí con amor. Eso, para que vean que el cristiano, tú sabes que si uno es cristiano, pues le está demostrando ese amor.
sinceros y que queremos que sean salvos también y que tengan esa corrección que es la palabra y llevarlos a la palabra para hacerles entender que que están en un error. Eso, amén. Amén. Estamos de acuerdo con eso. Otra cosa es, ¿verdad? Como siempre la persona que está en la silla de juzgar siempre tiene que acordarse también, ¿verdad? Como yo siempre digo, tenemos que ser abiertos, ¿verdad? Y estar a la bienvenida cuando nos quieren corregir a nosotros. Saber si poder decir sí, también yo estuve mal o también, ¿verdad? Tomé mala acción. Porque vamos a estar, hay veces que estamos en la silla de juzgar, pero hay veces que estamos en el podio y nos están juzgando ahora nosotros. Pero ¿qué pasa? Con todas estas cosas, el balance siempre es tener conocimiento de la palabra para saber cuando alguien te está juzgando para atacarte en sus emociones o cuando alguien te está hablando la palabra y te está tratando de salvar de un error. Amén. So, creo que es bien interesante y bien. Y que antes de nosotros ser cristianos, nosotros también pasamos por eso y hicimos muchos errores y con el testimonio de nosotros, pues también le podemos decir, mira, no es que yo sea ahora, no es que sea una santa, pero yo también cometí errores y me redimí, ¿verdad? Pero me redimió Jesucristo. Y ahora estoy tratando de hacer todo correctamente y le sirvo a un Dios vivo que no está de acuerdo con nada de eso. Y si que Él me ayudará y prometió estar conmigo hasta el último día, hasta el fin. Amén. Como dice, agradar al Señor, por eso es que estamos haciendo las cosas bien, tratando, porque nos podemos caer, no es que somos perfectos, nos podemos caer, pero nos levantamos y continuamos. Amén. Sí. Como dice esa, Robert dice que él menciona, ¿verdad? Sobre que nosotros tenemos la capacidad de hablar y exponer y traer esa justicia por medio de la palabra, ¿verdad? Exponiéndola y siendo misericordioso y tratando de ser justo, ¿verdad? De esa manera tú puedes traerle luz a otra persona. No queriéndote señorearte de las demás. Tú quieres saber cómo tú puedes juzgar con justo juicio, empieza no queriéndote señorearte de los demás. Traerlo con genuino sentimiento, porque es un mamey y tú siempre hablas de los demás. No, mira, a Robert le apestan los pies. No, mira, Lourdes siempre habla mal. Mira, a Saúl le apesta la boca, ¿verdad? Pero cuando me digan, mira, te apestan los pies, te apesta la boca y tú siempre estás diciendo disparate. Mira para allá, ¿cómo es posible que estás? ¿Tú me entiendes? Tú tienes, si tú realmente, por eso Cristo dice, quita la vida que tienen tus ojos antes de hablarle a tu hermano. Porque si tú estás hablando y ni siquiera te chequeas y si te dicen algo, te prendes como una hormiga brava, significa que hay un problema en ti. Entonces es como dice, no necesariamente todo el que te diga, mira, hiciste esto mal, la persona está correcta. Pero tú tienes que ser lo suficientemente humilde para, aunque sea, tomar en cuenta esas palabras y por medio de la palabra de Dios examinarte. Porque como lo he dicho ya, Pablo mismo dijo, yo no tengo que ninguno me juzgue, porque Dios es el que me juzga. Cuando dice Dios, está hablando de la palabra. Cuando alguien va a juzgar la palabra, lo juzga por la palabra, no por opiniones. Hay gente que trae opiniones. Miren, las opiniones son buenas, no las descartes, respeta a las personas y aprecia la opinión, coge la opinión y quizás analízala si tú entiendes que su opinión está bien lejos de la tuya porque la persona no tiene conocimiento, como muchas veces pasa. Amén, tranquilo, pero tú fuiste humilde suficiente como para analizar lo que te dijeron. Pero si a ti te gusta estar hablando de los temas, mirando los temas, también prepárate para que te midan, porque te van a medir. ¿Entiendes? O sea, aquel que puede ser medido realmente puede medir. El que no puede ser medido, mejor quédate callado, porque no vas a edificar y porque tú solo quieres buscar y no quieres ser corregido. Amén. Amén. Tiene la mano esa. Santo. Yo digo que reír a alguien, obviamente, ¿verdad? Con la palabra, con amor.
puede ser de beneficio a esa persona, porque hay mucha gente que hacen cosas sin saber lo que hacen. No saben que lo que están haciendo es malo. En parte es un beneficio para la persona si alguien le corrige, ¿verdad? Si ven algo que está mal, es corregirlo. Y obviamente tú tienes que hacer, ¿verdad? De forma, con amor y eso. Pero yo creo que es un beneficio corregir a una persona, que yo mismo de eso. Algunos quizás lo ven como ofensa o lo que sea, que por eso como ayuda. Pero tú nunca sabes, corregir a alguien puede ser una ayuda para una persona. Amén. Amén. Así que, ¿verdad? Este sería el fin, ¿verdad? Del estudio, bloqueo de las emociones o bloqueando las emociones. Creo que, ¿verdad? Como empezamos en el principio, vimos la manera, ¿verdad? En cómo se alteraron las cosas por medio del pecado, el acceso. Nosotros somos los que, y creo que es bien importante, ¿verdad? Enfatizar esto de que nosotros tenemos el libre albedrío de tomar las decisiones de qué queremos hacer. Aquí Dios no te fuerza, yo no te esfuerzo, porque si Dios no te fuerza, yo no te voy a forzar. Así que todos tenemos, ¿verdad? La decisión está en las manos tuyas y en las manos mías de qué vamos a hacer. Así que vimos que el portal para que el pecado entre o para que salga y Dios entre en ti, eres tú, soy yo. Nosotros abrimos o cerramos la puerta. Así que, ¿verdad? El pecado entró por medio de esa desobediencia, se desarrolló las pasiones y las emociones desordenadas, porque las emociones son buenas cuando están bajo control. Desordenadas no funciona bien y entonces trae juicio, mal juicio, no justo juicio. Y entonces vemos cómo en Mateo, ¿verdad? La causa y el por qué. Cuando permitimos que las cosas malas entren y nos olvidamos de escuchar lo que verdaderamente nos beneficia y el propósito que Dios tiene para con nosotros, nos engordamos y llenamos el storage de las cosas malas que no nos beneficia al ser humano y nos llevan a la perdición. Y vimos aquí la diferencia entre las cosas buenas y las malas para nosotros, ¿verdad? Poder agradarle a Dios y poder estar en comunión con el Padre por medio del Salvador Jesucristo. Así que hasta aquí el estudio, ¿verdad? Bloqueando las emociones o bloqueo de las emociones. Nos gozamos con cada uno de ustedes. Así que Dios los bendiga grandemente y un privilegio. Y a Dios se lo siempre. Amén. Gloria a Dios. Santo. Dios los bendiga y Dios los guarde. Hasta Amén. la próxima. Amén.